¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas y amigos, ¿cómo van con la realización de la bellísima conejita Haru? Si son nuevos aquí, si no han visto mis videos y es la primera vez que entran a mi canal, les recuerdo que tenemos ya un primer video en el que les doy la lista de materiales y las especificaciones necesarias para realizar a Haru. Tenemos un segundo video en el que realizamos todo el cuerpecito, incluyendo las orejitas, mientras ven Haru, qué hermosa nos quedó. Les cuento que en este video vamos a hacer este vestidito que les estoy mostrando en este momento. Vamos a hacer el sombrerito. Vamos a hacer ese pequeño y hermoso detalle de las flores de los zapatitos y los detalles del rostro, amigas. Así es que pues ya vamos bien avanzados y nos va a quedar hermosa. Les agradezco la aceptación a Haru mientras ven cómo el sombrerito se le puede quitar. Si quieren coserlo, claro que lo pueden hacer, pero es bonito quitárselo, amigas. Como siempre, la petición, por favor, suscríbanse. Es gratis suscribirse, no se cobra un solo peso. Y den like. Son dos acciones que nos ayudan muchísimo para que el algoritmo de YouTube vea que la gente está interesada en el canal y nos muestre a más personas y nos ayude a crecer. Así es que ayúdenme con eso. A ustedes les lleva un instante suscribirse y dar like, y a nosotros nos ayudan de una manera que no se pueden imaginar. También los invito a formar parte de los miembros del canal. Ser miembro del canal es otra forma de apoyar este hermoso proyecto, además de que se hacen acreedores a beneficios exclusivos para ustedes. Uno de ellos es obtener los videos de manera anticipada. Los miembros del canal ya tienen algunos días realizando a la hermosísima muñeca Haru, más bien a la coneja Haru. Quiero agradecer con todo mi corazón a Clesia Cavalcante, Ana María Hernández Cruz, Vilma Cabrera Herrera, Raquel Vallejo Rodríguez, Ileana Ayes, Sandra Gutiérrez Rosario, Kelly Montero, Ivette González, Daniela Balmaceda, María de Jesús Tobilla López, Jenny Vega, Beranguere Bayón y Canal Luco. Gracias. Estoy bien contenta porque cada vez son más los miembros del canal. Vamos a comenzar con este tutorial. Comenzaremos con los detalles del rostro, amigas. Aquí ya puse mis marquitas para poner las cejas, amigas. Muy bien. Vamos a tomar esta parte como una línea imaginaria hacia arriba de la parte interna del ojito y vamos a contar de aquí donde termina el ojo, vean, una. Aquí arribita sería la primera vuelta, una. Aquí termina el ojo, 1, 2, 3, 4 vueltas hacia arriba, amigas. De aquí contamos 6 puntitos hacia la izquierda, nos bajamos una vuelta y allí vamos a poner la segunda marca. Ya que hayan hecho una, si vieron yo ya tengo una cejita y una pestañita hecha, la segunda les tiene que quedar lo más parecido que sea posible. Ensarté mi aguja lanera con hebra de color negro, es hebra de la marca Sinfonía, amigas. Ahora sí estoy utilizando la hebra completa. Y voy a entrar a esta altura, vean. De la parte alta del ojito me voy a bajar una vueltecita, vean. Aquí, amigas. Por aquí, y saliendo bien pegadita al ojo. Muy bien. Ya que hicimos esto, amigas, vamos a pasar por arriba del ojito. Acá, por acá. Y voy a salir a la misma altura, pero del otro lado, recorriéndome un puntito. Ya no pegadita, me recorro un puntito, por ahí entro. Y vean cómo en diagonal me estoy subiendo una vuelta, recorriéndome un punto hacia la izquierda. Y la hebrita debe de quedar hacia arriba. Miren, voy a entrar nuevamente aquí. Y me voy a pasar ahora a esta primer marquita que es la de la ceja. Por aquí, amigas.
Por allí salimos. Muy bien. De esta manera habrá quedado formada la pestañita de nuestra hermosa conejita. Solo le damos formita con la misma aguja lanera. Voy a entrar en donde tenía la otra marca y salir aquí arriba donde entré de manera inicial. Muy bien. Déjenme que voy a meter por aquí la aguja lanera y allá habrá quedado formada la otra cejita. Acomodamos bien la pestañita y miren qué hermosísimo quedó, amigas. Aquí hacemos 2 nuditos. Uno. Bueno, ya hice solo uno. Suelo hacer 2. Pueden hacer 1 o 2 como ustedes gusten y ya simplemente escondemos hacia el revés de la cabecita de Haru. De la conejita Haru. Escóndanlos perfectamente, amigas. Muchas veces no importa que se note aunque sea un poquito, porque la mayoría de las veces aquí colocamos cabellito a las muñequitas, pero en esta ocasión no va a ser así. Y aunque va a llevar su sombrerito, el sombrerito se le puede quitar, así es que es mejor de esta manera, vean. Esconder lo más que se pueda esa hebra de color negro. Y así habrá quedado nuestra bella Haru, amigas. Como les digo, procuren que ambos ojitos queden lo más parecido que les sea posible, amigas. Miren qué preciosa, preciosa se ve. Vamos a hacer la nariz. Miren, amigas, aquí yo ya puse marcas para la nariz. Voy a tomar como referencia esta parte baja de los ojitos y vamos a bajarnos 2 vueltecitas. Tomamos como referencia la parte interna del ojo y contamos 2 puntitos y ahí va a ir nuestra marquita. 2 puntitos y ahí van a ir nuestras marcas, que quede bien centradita. De aquí donde pusimos nuestras marcas, amigas, aquí nos vamos a bajar, vean, 1, 2 vueltas y vamos a tratar de que la parte que puse en rojo, esa marca que puse en rojo, quede bien centradita con respecto a los puntitos, a las marquitas de arriba, que quede un triangulito lo más perfecto que nos sea posible. La naricita, esta parte de arriba, las marcas nos quedaron con distancia de 5 puntitos, así es que es probable que en la parte de abajo les quede bien ubicadita, amigas, que les quede bien ubicadita ese triangulito imaginario y vamos a empezar a bordar. Yo ya ensarté mi aguja de color, con hebra marca Sinfonía color rosa. Cualquier rosa que tengan a la mano, amigas, no es necesario que gasten porque es muy poquito material el que vamos a utilizar. Lo que sí les pido es que sea un rosa claro, que no vaya a ser un color rosa muy oscuro. Y vamos a empezar a dar puntaditas de esta forma, amigas. En la parte de abajo vamos a estar entrando y saliendo siempre en el mismo puntito. Y cuando estemos, cuando vayamos a salir hacia arriba, ¿qué es lo que voy a hacer yo en este momento? Me voy a recorrer ligeramente. Es importante que no queden espacios aquí entre cada puntadita, amigas. Miren, así, lo más pegadito. Y aquí me quedó muy abajo, amigas. Como que lo saqué una vuelta más abajo, yo no sé por qué, pero aquí arriba todas las puntaditas deben de salir en la misma línea, en la misma vuelta. Muy bien, aquí abajo vamos a estar entrando y saliendo siempre en el mismo puntito y aquí arriba no, nos vamos a recorrer, cada vez que entremos nos recorremos ligeramente. Lo más importante es que no nos vayan a quedar huecos y que no se vaya a ver la parte de la, digamos, la piel de nuestra conejita. Aquí entro en el mismo punto, me recorro un poquitín aquí arriba y sacamos, amigas. ¿Ven? Y de esta manera vamos a hacer puntaditas hasta que lleguemos a la otra marquita. Ya terminé, vean. Voy a entrar nuevamente aquí como si estuviera haciendo la primer puntadita y voy a hacer una línea simplemente para que le dé un mejor terminado. Se ve bonita, sí, sin hacer esta línea, pero pues me gustó y me regreso nuevamente aquí donde estuve entrando y saliendo. Ahí está, amigas. Ahí está, vean.
Miren, y si le ayuda esa línea, si no se la ponen también se va a ver bien, amigas, pero pues a mí así me gustó. Contamos 5 vueltas hacia abajo, vamos a formar una línea lo más recta que nos sea posible, 5 o 6 vueltas hacia abajo, salimos de este lado, hacemos un nudo y perdemos, amigas. Vamos a comenzar a hacer el sombrero, tomamos nuestra hebra de color paja y vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. Ya lo sabemos hacer perfectamente. En esta ocasión, dentro del anillo mágico vamos a realizar 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Cerramos perfectamente el anillo mágico, nos vamos a ubicar en el primer punto de la primera vuelta y en la vuelta número 2 vamos a realizar 8 aumentos, 2 puntos bajos en cada uno de los puntos. Estaríamos terminando la vuelta con 16 puntos bajos. Seguimos con la vuelta número 3, amigas. En esta ocasión vamos a hacer un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Recuerden que siempre debemos marcar nuestro primer punto. Realizamos ahora la vuelta número 4, 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Vuelta 5. 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos bajos. Vuelta 6, 5 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos bajos. Vuelta 7, 6 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos bajos. Vuelta 8, 7 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos bajos. Vuelta 9, 8 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos bajos. Vuelta 10, 9 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 66 puntos bajos. Y de las vueltas 11 a la 17 haremos 66 puntos en cada una de esas vueltas. Así nos estaría quedando, amigas. Vean lo que vamos a hacer a continuación. Ahora vamos a trabajar en bucle delantero. Cuando vean algún patrón que dice flow, significa trabajar en bucle delantero. En lugar de tomar el punto completo, tomaríamos solo el buclecito de enfrente. Y vamos a hacer aquí un punto bajo y en el siguiente punto hacemos un aumento. Siguiente, aquí está mi aumento, perdón. Siguiente punto, un punto bajo. Y siguiente punto, un aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. Haremos esto hasta finalizar la vuelta con 99 puntos. Ya terminé, amigas, vean. Vamos a hacer la vuelta 19 en la que vamos a realizar 2 puntos bajos y después un aumento. Aquí ya estaríamos trabajando con los puntos completos, ya como trabajamos normalmente. Haremos esto hasta finalizar la vuelta, terminando la vuelta con 132 puntos bajos. Marquen su primer punto, amigas. Así nos estaría quedando, vean. Vamos a hacer de las vueltas 20 a la 24, 132 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Y miren, ya terminamos el sombrerito, rápido y fácil. Nos vamos al siguiente punto, más bien nos saltamos el siguiente punto y hasta el que sigue vamos a hacer un punto deslizado, amigas. Lo que vamos a hacer aquí es cortar hebra suficiente para poder ensartar nuestra aguja lanera y perder por el revés de el sombrerito, amigas. Ya saben que yo siempre dejo mucha hebra. No dejen tanta, amigas. Es que o dejo mucha o dejo muy poquitita. Entonces cuando dejo muy poquitita ya sufro porque no me alcanza para esconder, etcétera, etcétera.
pero a ustedes no les tiene que pasar, amigas. Así es que no dejen tanta hebra como yo, la suficiente nada más. Y miren, aquí nos vamos a pasar hacia el revés y jalamos muy bien, que se cierre bien el sombrerito. Miren, ya ni se nota en dónde finalizamos y empezamos cada vuelta. Aprietan bien fuerte, muy cerquitita. Ya por el revés del sombrerito hacemos un nudito bien apretadito. Y vamos a empezar a perder nuestras hebras de esta forma, tanto como ustedes quieran, amigas. Pueden hacerlo de esta forma o irse hacia la parte interna del sombrerito. Y así nos estaría quedando. Vean ustedes qué hermosura y qué belleza hemos logrado, amigas. Vamos a hacer las florecitas que van a adornar nuestro sombrerito. Van a tomar los colores que a ustedes más les guste. Ustedes ya ven que yo hice una rojo, una turquesa y esta color mango. Los colores que ustedes quieran, amigas, sobrantitos porque es muy poquito el material que se va a utilizar. Vamos a hacer un anillo mágico y vamos a hacer, ya ven que el anillo mágico siempre se cierra con una cadena, pues vamos a hacer 2 cadenitas más. En total serían 3. Y ahora dentro del anillo mágico vamos a hacer 3 puntos altos. Lazada, entro en el anillo mágico, saco, dejo 2 puntos y otros 2. Vamos a hacerlo de nuevo, amigas. Lazada, entramos en el anillo mágico, lazada, vamos a tener 3 puntos en el crochet, tejemos primero 2 y luego 2, estos son los puntos altos. Vamos a hacer otra vez un punto alto, las 3 primeras cadenitas equivalen a un punto alto, entonces ya llevamos 3. Lazada, entramos, lazada, saco, tejo 2 puntitos y luego otros 2. Aquí en total ya llevaría 4 puntos altos. Hacemos 3 cadenitas, entramos en el anillo mágico y hacemos un punto deslizado. Amigas, lo vamos a hacer nuevamente, no se preocupen. Aquí vamos a hacer 3 cadenitas. Este es el primer pétalo. Muy bien, ya hicimos nuestro punto deslizado. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a hacer 3 cadenas que equivalen a un punto alto. Aquí, 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer 3 puntos altos. ¡Ay, no se deja! Vamos a hacer 3 puntos altos. Lazada y hacemos nuestro primer punto alto. Otro punto alto. Y otro punto alto. Muy bien. 3 más las 3 cadenitas que hicimos primero son 4. Vamos a hacer otras 3 cadenitas. Entramos en el anillo mágico y hacemos un punto deslizado. Aquí ya llevamos 2 petalitos, amigas. Vamos a hacer esto otras 3 veces. Debemos tener en total 5 pétalos, amigas. Se hace muy fácil. Si necesitan pausar el video, pueden hacerlo o ponerlo en un modo más lento, amigas. Ya terminé los 5 pétalos. Voy a tomar ahora la hebrita del anillo mágico y la voy a cerrar. Fuerte, que se cierre lo más que pueda. Quizás les quede una pequeña abertura, pero no pasa nada. Voy a cortar la hebra sobrante, amigas. No es necesario dejarla larga, a menos que quieran ustedes coser la flor al sombrerito. Yo no la quise coser para que no se vean las puntadas por la parte de revés del sombrero. Yo la voy a pegar con un poco de silicona, amigas. Yo prefiero eso, como les digo, para que no se vean las puntadas. Pero tienen la opción ustedes, si quieren ustedes coserlo, está muy bien, amigas. Entonces, con el anillo mágico cerramos lo más que se pueda. No se va a cerrar totalmente porque son muchos puntitos dentro del anillo mágico, pero lo cierran lo más que puedan. Una vez que hayan cortado la hebra final, hacemos aquí un nudito, hacemos otro segundo nudito. Bueno, un segundo nudito. Y cortamos aquí el sobrante. Muy bien. Vamos a tomar, si ustedes se acuerdan, en la lista de materiales yo les pedí unas perlitas plásticas. A mí me gusta mucho usarlas y siempre que puedo lo hago porque se ven bien hermosas. Tienen un pegamento muy potente
que hace que se queden prácticamente fijas. Es muy difícil que se caigan, pero si sienten alguna inseguridad pueden poner ahí una gotita de silicón para que quede bien fija. La vamos a poner en el centro de la flor, donde queda ese como pequeño espacio, amigas, como un pequeño agujerito. Y ahora lo vamos a colocar esas florecitas como ustedes quieran. Yo les estoy poniendo aquí solo un ejemplo. Miren, aquí está la que hice en color rojo. Ponen un poquito de silicón en el revés y si ven aquí los plieguecitos, aquí, esta parte que queda hacia abajo, allí voy a poner una florecita. Vean, aquí está como una especie de hundimiento. Ahí en el hundimiento voy a poner la florecita, que quede parte de la flor en el ala del sombrerito y la otra parte de la flor en la parte alta del sombrero. De la misma manera voy a pegar aquí la otra florecita y la que sigue aquí arriba. Así va a quedar, amigas. Si las quieren coser, está muy bien. Y pueden acomodarlas ya como a ustedes más les guste. Yo la voy a colocar un poquitito encima de las otras dos. Muy bien, comenzamos con la realización del vestidito. Vamos a iniciar haciendo un nudito de la manera en que están viendo en la imagen o como estén acostumbradas a realizar su nudo inicial, y vamos a proceder a hacer 42 cadenas. 1, 2, 3, 4 y así hasta hacer 42. Una vez realizadas las 42 cadenitas vamos a tener algo así. Como ven, vamos aquí, amigas, a realizar 2 cadenitas extras. Estas 2 cadenitas solo nos van a servir para subir la labor. En ellas no vamos a trabajar y nos vamos a regresar haciendo 6 puntos altos. Lazada, me salto estas 2 cadenitas y en la que sigue entro, hago una lazada, saco. Voy a tejer 2 de los 3 puntos que tengo en mi crochet y luego los otros 2. Ya lo hicimos en las florecitas, amigas. Aquí está mi primer punto alto. Estas 3 cadenas solo, esas 2 cadenas solo nos sirven para subir la labor. Me voy a la siguiente cadenita y voy a hacer también un punto alto. Aquí llevo 2. Siguiente cadenita, lazada, entro a la siguiente cadenita, lazada, saco, tejo 2. Y luego 2. Muy bien, llevo 3. Lazada, siguiente cadenita, saco, tejo 2. Y luego 2, 4, 5 y 6 puntos altos. Muy bien. En la siguiente cadenita voy a hacer un aumento. 2 puntos altos en el mismo punto. Vamos a hacer esto, amigas, hasta finalizar la vuelta con 48 puntos altos. Miren, amigas, nos estaría quedando algo similar a lo que están viendo en la imagen. Aquí vamos a hacer 2 cadenitas. Vamos a girar nuestra labor. Estas solo nos sirven para subir la labor, no cuentan. Y lo que vamos a hacer ahora son 7 puntos altos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos altos. 2 cadenitas, giramos nuestra labor y en la vuelta número 3 vamos a hacer 8 puntos altos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos altos. Ya terminé, amigas. 2 cadenitas, giramos nuestra labor y en la siguiente vuelta vamos a realizar 8 puntos altos. 1, 2, 3. En esta vuelta nos vamos a ir de la mano, amigas, porque aquí vamos a hacer algo diferente. Vamos a comenzar a formar las manguitas y prefiero irme de la mano con ustedes para que no quede ninguna duda. Muy bien. Creo que me falta un punto alto. Muy bien. Falta uno más. Una vez que hayamos realizado los 8 puntos altos iniciales, vamos a realizar, amigas, 3 cadenitas. 1, 2 y 3 cadenitas. Lo que haremos a continuación, amigas, voy a tomar uno de mis marcadores y voy a contar aquí 14 puntos.
Vamos aquí a empezar a formar las mangas del vestidito de nuestra bella conejita Haru. Aquí está. Retomamos la labor, amigas. Aquí solo es para marcar, amigas, y vamos a partir del siguiente punto del que marcamos hacer puntos altos. Ahí, en el siguiente punto del que marcamos, vamos a hacer 16 puntos altos. 1, 2, voy a hacer ahora 3 cadenitas. Voy a tomar otra vez uno de mis marcadores y voy a cantar, no voy a cantar, voy a contar 14 puntitos, amigas. Así, de esta manera. Una vez que en el punto número 14 coloco mi marcador y a partir del siguiente punto voy a realizar 8 puntos altos. Esos marcadores, una vez que hayan terminado la vuelta, los pueden quitar. Solo son para que no nos perdamos al momento de estar realizando las mangas del vestidito de nuestra bella conejita Haru. Esta, que es la vuelta número 4, la estaríamos terminando con 38 puntos altos. Así estaría terminado el canesú, amigas. En la vuelta número 5 vamos a realizar 38 puntos altos. Muy bien. Ya saben que al final de cada vuelta hacemos 2 cadenas, giramos nuestra labor y en la vuelta número 6 vamos a realizar un punto alto. Y después en el resto de la vuelta vamos a hacer un punto alto y un aumento. Vamos a estar repitiendo esto, un punto alto, un aumento, un punto alto, un aumento. Al final les va a sobrar un punto, realizan ese punto y la vuelta la estaríamos terminando con 56 puntos altos. 2 cadenas, amigas, giramos nuestra labor y en la vuelta que sigue, que es la número 7, vamos a hacer un punto alto. Nuevamente un punto alto y un aumento durante toda la vuelta. Al finalizar les va a sobrar un punto, realizan un punto alto y estaríamos terminando la vuelta con 83 puntos altos. Y de las vueltas 8 a la 14 haremos 83 puntos altos en cada una de esas vueltas. Al finalizar, amigas, vamos a hacer una cadenita y vamos a hacer aquí una terminación en los laterales del vestidito. Nos vamos a ir subiendo aquí, amigas. Aquí, 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 haciendo puntos bajos. Esto le va a dar un acabado muy, muy bonito a al vestidito de nuestra hermosa muñequita Haru. Vean. Así. Punto bajo, me recorro un poquito. Punto bajo, me recorro un poquito, así, hasta llegar a esta esquinita, amigas. Muy bien, una vez que hayan llegado a esta esquinita, vean la diferencia, vean cómo queda sin los puntos bajos y cómo queda con ellos. La verdad es que se ve muy, muy diferente. Cuando hayamos llegado aquí, amigas, vamos a apretar bien fuerte el último punto, cortamos nuestra hebra, ensartamos nuestra aguja lanera. Por el revés de la labor hacemos un nudito, amigas, y perdemos la hebra sobrante entre el mismísimo tejido. Vamos a hacer lo mismo de este lado, amigas. Ahora vamos a empezar del otro lado. En la parte alta del vestidito introducimos de esta manera el crochet y vamos a introducir la hebra del mismo color del vestidito. Así, amigas. Y vamos a hacer aquí una cadena y en ese mismo punto, ahí mismo donde hicimos la cadenita, vamos a comenzar igual haciendo puntos bajos. Me recorro un poquito y hago un punto bajo. Aprovechamos para perder esas hebras, amigas. Muy bien, me recorro un poquito y hago un punto bajo. Estos puntos bajos no los hagan apretados, amigas. Háganlos flojitos, pero parejitos, parejitos, hasta llegar aquí. Al final hacen un nudo y pierden como lo hicimos de este lado. Y miren, amiga, aquí ya le coloqué 2 botoncitos. Del otro lado, como estuvimos trabajando en puntos altos, se nos va a facilitar mucho, mucho abrochar
esos botones, amigas. En la lista de materiales les dije de qué tamaño son los botoncitos. Pueden coser solo dos como lo hice yo. Iba a coser hasta abajo, pero a mí así me gustó. O pueden poner botoncitos, otros dos botoncitos en la parte de la faldita y también se va a ver muy, muy hermosa. Se lo colocamos de esta manera. Miren qué bonito se le ve, amiga. Qué hermoso trabajo estamos logrando, amigas. Muy, muy lindo. Vean, quedó a la altura perfecta. Le abrochamos de este lado aquí sus botoncitos, amigas. Como les digo, como trabajamos en puntos altos, los botones tienen el tamaño ideal para que no sea difícil abrochar. Aquí si les digo quieren colocar otros 2 o 3 botoncitos, lo pueden hacer sin ningún problema, amigas. Aquí, y también se va a ver muy, muy hermoso, amigas. A mí así me gustó. Pero como siempre les digo, ustedes, dependiendo de su gusto, pueden hacer lo que quieran. Y miren, tomé hebra de color naranja y realicé aquí 100 cadenitas. Muy bien, cuando hayan finalizado el último punto y el primero, los aprietan bien, 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 así bien, bien apretaditos, el primero y el último, y vamos a cortar el exceso de hebrita, que quede muy pequeñita, amigas. Y vamos a ensartar esta cadenita que hicimos de esta manera en nuestra aguja lanera. Vamos a hacer el moñito que lleva en la cintura, como cinturoncito. Ya sea que si ustedes quieren el moñito aquí exactamente enfrente, pueden empezar aquí. A mí me gusta siempre de ladito, amigas. Así es que el moñito, la atadura va a quedar aquí un poquito hacia mi mano derecha. Y vamos a empezar a hacer esto, vean. Vuelvo a repetir, como estuvimos trabajando con puntos altos, nos va a ser muy fácil hacer esto, vean. Ese tipo de agujas tiene el ojo muy grande, así es que también las cadenitas van a entrar ahí sin ningún problema. Y vamos a hacer esto hasta llegar aquí donde iniciamos. Y miren, vamos a tratar al final de que queden aquí a la misma altura, vean. Así, y vamos a hacer ahora el moñito, vean. El nudito, el lazo, como le digan en su localidad, amigas. Muchos le dicen lacito. Aquí en México decimos moñito. Moño. Y miren, así nos habrá quedado, amigas. Bien, bien bonito. Ahorita que lo estoy viendo, pues si quieren ponerle unas piedritas en la parte baja de esa cadenita, se vería muy bonito también. Y miren qué bello trabajo hemos logrado, amigas. Quedó bellísima nuestra Haru con una cara súper tierna, súper, súper, súper dulce. Hagan otras 2 florecitas que van a colocar en los zapatitos, amigas, y miren qué hermoso. Pues gracias por el apoyo y nos vemos muy pronto con otro proyecto.